Primero nos vamos a tomar, bueno, buen día a todos. Día. Nos vamos a tomar, ahí sigue entrando gente. 5 minutos para hacer el ejercicio bien fácil, ¿no? El ejercicio de relajarnos bien. Tratar de visualizar la columna vertebral como un eje vertical. Respirar un poco más consciente, inhalando, exhalando, normalmente, pero más consciente. Con esa respiración bien consciente, vamos a sentir entonces que esa columna respira. La columna tiene dos polos. Uno lo vamos a visualizar en el coxis, en la base, y otro en la coronilla. Inhalando profundo, entonces imaginamos esa barra que es nuestra columna, la base en el coxis, abajo, y el otro extremo en la coronilla, arriba. Inhalo profundo y exhalo profundo. Cuando inhalo, retengo el aire adentro. La inhalación es lenta, suave y lenta. Cuando retengo el aire, entonces llevo la presión hacia el coxis y llevo la presión hacia la coronilla, como dos flechitas que tironean una para arriba y otra para abajo. Entonces inhalo profundo, retengo el aire y tironeo para arriba y para abajo. Y exhalo. Ahora, cuando inhalo, ¿no? Voy metiendo aire, llenando los pulmones, presiono. Cuando presiono hacia arriba y hacia abajo, siento entonces una temperatura que se expande hacia afuera. Entonces, la circulación, siento entonces la circulación de la sangre en la superficie y siento calor en la superficie, cerca de la piel. Un poquito más adentro y un poquito más afuera de la piel, siento calor. Entonces inhalo profundo, presiono arriba y abajo, reteniendo el aire, y cuando presiono arriba y abajo, retengo el aire y siento el calor en la superficie. Exhalo, inhalo, retengo el aire, y exhalo. Inhalo, retengo el aire, y exhalo. Esto es un ejercicio que lo puedo dejar con piloto automático, ¿eh? Una vez que ya lo tengo incorporado, lo dejo con piloto automático y se mantiene. Y es un súper ejercicio para desarrollar la propia defensa del cuerpo, ¿no? Porque en realidad lo que sucede es un efecto, llamémosle electromagnético, en donde la temperatura sale hacia afuera, o sea, se expresa calor hacia afuera, entonces adentro pareciera raro, ¿no? Pero adentro se pone más frío el cuerpo, se pone frío adentro, en la médula. Afuera, en la superficie, se pone caliente y eso genera una especie de protección, ¿sí?
de adentro hacia afuera. Bueno, vamos a arrancar con el tema de la clave. Primero, voy a compartir. Vamos a hacer un breve repaso de la clave anterior. Que nosotros nos habíamos concentrado en el tema de la observación, comprender el fenómeno de despertar y dormir. Entonces, para eso, para intentar comprender un poco ese fenómeno, un poco desde afuera, ¿no? Observando a nuestro vehículo, que sería nuestro cuerpo psicofísico, tratar de salirnos un poco de él y observarlo desde afuera. Ese fue el ejercicio que propusimos. Habíamos visto este cuentito. Vimos un poco un proceso en etapas, en donde de alguna forma nuestra conciencia se va adormeciendo a medida que toma contacto con los sentidos externos, ¿no? Y todos los estímulos que uno percibe afuera hacen como un efecto de hipnotismo, ¿no? Para lo que es la conciencia y la voluntad, ¿no? La voluntad verdadera, lo que le llamamos el yo volitivo verdadero, se adormece. Esto es un proceso en etapas que se describió en la clave número 1. Entonces, el ejercicio que propusimos durante toda la semana fue unos poquitos minutos antes de acostarnos y unos poquitos minutos al despertarnos, hacer un recuerdo, un rewind, dijimos, ¿no? Mandar la cinta hacia atrás y rever el día, anotar y después entrar al sueño. Entramos al sueño y cuando nos despertamos, automáticamente al despertar, hacer un intento de recordar eh, lo que la conciencia por ahí nos trae de lo que fue ese estado de sueño inconsciente. ¿No? Pero en la imagen nosotros dijimos que dónde nos ubicamos, dónde ubicamos nuestra conciencia, si esta parte de la derecha, ¿no? Es el mundo externo, el mundo de la relación de ese vehículo hacia afuera, ¿no? Dijimos que el hipnotismo, si el hipnotismo viene de afuera, ¿no? Con esta H, entonces nosotros nos ubicamos adentro, nos ubicamos enfrentados, no es que no es que el concepto no es salir, eh, que el observador de alguna forma está afuera y mira, ¿no? A ese hombrecito que se mueve, sino que en realidad el observador se ubica adentro, ¿no? Y ve desde adentro a ese hombrecito que se mueve, ¿no? Es un poco la imagen espacial que le dimos. Y por algún motivo, entonces, esa conciencia que se desdobla está del lado que nosotros podemos imaginar como la espalda, ¿no? Está atrás nuestro. No está ni arriba, no, está como atrás. ¿Sí? Y ilumina desde lo oscuro. Se pone como una linterna en la oscuridad del inconsciente, del subconsciente. Esa es la observación con la linterna. Observación, ¿no? Este es el ejercicio. Hablamos de dos armas
que recién las nombramos nomás, que dijimos que una es el escudo, ¿no? Fíjense que un escudo, la característica espacial que tiene es que hacia afuera ofrece el dorso, ¿no? Ofrece una, una, una parte convexa, como si fuera las partes del cuerpo que protegen, ¿no? Hacia afuera. Y hacia adentro está el vientre, está lo que contiene, ¿no? Hay una parte dorsal y una parte ventral. La parte del, de lo ventral es lo que se protege, ¿no? Ese es el concepto de escudo. Ahora, el escudo, si uno avanza con esa parte dorsal, ¿no? Abre, se expande, imaginemos ya no un escudo sólido, sino como una especie de fuerza, ¿no? Que se expande, ¿no? Un poco el ejercicio que hicimos al principio tiene que ver con esos conceptos, ¿no? Se expande, entonces, en el caso del ejercicio es una expansión de temperatura hacia afuera, ¿no? Cuando hay temperatura que va hacia afuera, naturalmente adentro eh, la temperatura disminuye, ¿no? Porque justamente la temperatura aumenta hacia afuera. Adentro disminuye y aumenta hacia afuera. Son dos cosas que ocurren simultáneamente, ¿no? Eso tiene que ver con el escudo. Y la flecha, digamos, la lanza que hablamos, tiene que ver con un tipo de energía que nosotros eh, eh, la podemos asimilar dentro de ese ejercicio que hicimos al principio con la columna. La columna es un eje y una lanza también es un eje, ¿no? Una lanza uno la puede poner en horizontal, la puede poner en vertical, ¿no? Puede hacerla girar, pero siempre es un eje. Entonces tenemos esos dos conceptos, ¿no? El concepto de ese escudo que se expande y el otro concepto es ese eje, ¿no? Que circula de alguna forma y que marca direcciones y marca sentidos. Bueno, estos son imágenes que tenían que ver con el ejercicio. Y bueno, quizá no sé si es el momento, porque ahora vamos a empezar con la segunda clave. Eh, si hay alguien en poquitos minutos que quiera compartir alguna experiencia de la semana respecto del ejercicio, podría ser ahora, eh, lo podríamos hacer ahora en 2, 3 minutos. Si no, seguimos. No veo. A ver, ¿alguien levanta la mano? Emiliano. Estuve valiente. Dale. No, bueno, estuvo muy interesante como ejercicio. La verdad que no sé si es una cuestión del hecho de registrarlo o el hecho de, de hacerlo en sí mismo, ¿sí? Que se dispararon algunas cosas, digamos, como en los sueños sobre todo, ¿sí? O sea, estuvo interesante recapitular todo el día y prestar atención a los detalles que normalmente evitamos, descartamos o no sé, pasan desapercibidos. Es interesante, por lo menos del hecho de valorar ciertas cosas que pasaron, ¿no? Es como que uno vuelve a vivir 2 veces algunos hechos. Bien dijiste que no teníamos que tener un juicio de valor de lo que pasaba, en realidad, cuando lo notamos no, pero en realidad se produce algo positivo doblemente, ¿no? Si tuve una con mi hija determinada, extraordinaria, etcétera, y fue positiva, es como que está bueno porque uno como que lo afianza. Ahora, del lado del sueño, hubo sueños que fueron muy interesantes, digamos, muy fantásticos, y con cosas que normalmente no, o sea, que
o sea, muy lejanas, cosas que no eran cotidianos. O sea, a veces suele pasar que esporádicamente uno sueña con alguien o con algo que es muy remoto o muy ajeno. Pero en este caso es como que la semana fue todo así. O sea, de todos los días, 5 días hubo eventos, o sea, cosas extraordinarias, digamos. Un solo día no me acordaba mucho del sueño con detalles, pero el resto sí, y fue muy interesante. Bueno, eso quería compartir. Gracias, Emi. Nada. ¿Alguien más? Bueno, y Willy, fueron, sí, perdón. A mí lo que me pasó es que está bueno como que eso que decía Emiliano de revivir, ¿no? Es como vivir dos veces la misma situación, ¿no? Y verla con otro enfoque, ¿no? Como ese tema de que el tiempo no es lineal y que te ayuda como a tratar de entender eso también, ¿no? Como revivís el momento, pero mirándolo desde otro lado, ¿no? Eh, y también me di cuenta la cantidad de tiempo que le dedico a pavadas, ¿no? Finalmente cosas que después cuando te la podés analizar son sin sentido. Pero bueno, eso es un poco el hipnotismo en el cual estamos viviendo, ¿no? A mí por lo pronto me ayudó a eso, ¿no? A darme cuenta, perdón, de lo cuán hipnotizado estoy de alguna forma, ¿no? Cuán inmerso estoy en estas reglas impuestas por afuera, ¿no? Eh, Eso un poco. Y con respecto a los sueños, bueno, no sé, tendría que ser psicólogo para analizarlo, pero bueno, nada. Está bueno y está bueno también del tomarse esos minutos antes de dormir para anotar, porque te permite estar como más consciente en el sueño. Es como raro, ¿no? Es como que te permite estar más atento al sueño. Eh, bueno, eso por mi lado. bueno, sí, la idea de la observación es comenzar a intentar que el estado consciente sea más permanente, ¿no? Nosotros, por una cuestión natural, eh, eh, ¿no? Hablamos del ritmo circadiano, ¿no? Durante el día eh, tomamos conciencia de vigilia y durante la noche eh, parece que si estamos muy polarizados, ¿no? En la vigilia, en el mundo hacia afuera, pareciera que durante la noche naturalmente perdemos la conciencia porque dormimos, ¿no? Entonces ahí hay una polarización, conciencia de día, inconsciencia de noche, ¿no? Ahora, este ejercicio lo que apunta es a equilibrar un poco ese proceso, ¿no? de luz y oscuridad, equilibrarlo. Entonces, si la conciencia pudiera llegar a funcionar como un foco que tanto funciona de día como funciona de noche, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos una puertita para comprender un poco más varias cosas. Ese es un poco el ejercicio. Entonces, fíjense que nosotros en la vigilia, de acuerdo a lo que dice la clave, parece que nosotros entramos en una hipnosis, ¿no? A pesar de que estamos despiertos, entramos en una hipnosis. Y cuando nos dormimos, pareciera que esa hipnosis de los sentidos externos ¿no? Se apaga, la hipnosis esa. Pero, ¿qué se enciende? ¿Qué es lo que se enciende? Y bueno, si se apaga la hipnosis externa y adentro no se enciende nada, lo que nosotros tenemos como experiencia consciente cuando dormimos es un cero, ¿no? En realidad eso no es así, no es real.
la experiencia permanece y la conciencia permanece. Ahora, que nosotros la hagamos consciente o no, ese es el ejercicio, ¿no? Entonces, ahí es un poco el tema de al que se apuntó en la primera clave y que vamos a seguir profundizando, o sea, vamos a seguir observando, pero ahora en esta segunda, vamos a avanzar sobre otro tema que tiene que ver con la polaridad. Y vamos a hablar de la polaridad. Entonces, voy a compartir, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Voy a compartir la segunda, las imágenes de la segunda clave. Willy, entonces, sí. Perdón que te corte un segundito. Sí. Hubo un párrafo ahí medio complicado en la clave 1, no sé si querés hablar de eso o lo querés hablar después. No, sí, sí, eso lo vamos a hablar al final, Okay. porque esta clave está muy relacionada con la polaridad, justamente. Y el párrafo o la frase esa que escribe el autor del libro de las claves, ¿no? Ramás Serradullia, este señor escribe una frase polémica, sobre todo en esta época polémica, que yo la voy a tocar al final. Primero vamos a hablar sobre la clave, porque una vez que entendamos el tema o nos metamos un poco en el tema de la dualidad, capaz que vamos a entender mejor esa frase o poder interpretarla mejor, cuando una persona escribe algo y ya queda escrito, vieron que el idioma, la palabra, ¿no? Y lo escrito se puede interpretar, ¿no? Hay maneras de interpretar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de darle una interpretación a eso, ¿no? Digamos, nadie puede modificar lo escrito por otra persona, a no ser que esa persona acceda a modificarlo, pero nosotros no se lo podemos modificar, ¿no? Eso está escrito. Ninguno de nosotros lo escribió. Entonces vamos a tratar de darle una interpretación de acuerdo a lo que nosotros queremos transmitir acá en estos cursos, ¿no? En este curso. Ok, entonces, la clave de 2 habla de las motivaciones para despertar. Y, bueno, avanza con varias cosas, pero yo acá rescato un párrafo que dice: la vida del ser humano reside en el sexo, no en los órganos sexuales, sino en el poder creador. ¿Mm? La sexualidad, nosotros entonces deberíamos interpretarla como dos fuerzas, ¿sí? Que en realidad son complementarias, con lo cual no existiría una sin la otra, ¿sí? Se complementan, sería una fuerza que está como polarizada, ¿no? En dos complementarias, ¿sí? Hay mucha simbología sobre eso, ¿no? Quizá la más universalmente conocida es el yin y el yang, ¿no? Bueno, nosotros acá le vamos a llamar entonces la fuerza femenina y masculina. Son una fuerza que en realidad al convertirse en dos se complementa y están permanentemente, ¿no? Moviéndose una respecto de la otra. No se puede entender una sola sin la otra. Eso tiene que ver con la fuerza de la libido, ¿no? Lo que se llama fuerza de la libido. La persona muere lisa y llanamente cuando por algún motivo se extingue esa fuerza, ¿no? Se extingue, ¿qué significa? Se equilibra entre las dos y ya no hay movimiento, ¿sí? Entonces se extingue la vida.
Entonces, el movimiento entre esas dos fuerzas es lo que genera actividad. Es necesario entonces que nuestra libido se mantenga estimulada siempre a un alto nivel, dice la clave, a través de la lucha por conseguir metas que motiven realmente al individuo en forma poderosa. Existen muchos casos de personas que han luchado durante largos periodos de su vida por conseguir algo importante, y cuando ese deseo se ha realizado, se les produce como un alivio, ¿no? Un descanso que los lleva a la tumba unos meses después, ¿no? Una persona que está desarrollando una actividad laboral, eh, con una rutina, ¿no? Día tras día, mes tras mes, año tras año, eh, se, se corta esa rutina y de repente la persona muchas veces puede no encontrar esa fuerza que lo activaba todos los días a desarrollar ese trabajo, y de repente no le encuentra sentido a lo que hace a partir de que esa actividad se terminó, y poco tiempo después, ¿no?, parte. Esa es un poco la imagen. Entonces, esa fuerza que nos activa, ¿de dónde viene?, ¿no? ¿Cuál es el impulso que uno tiene para activar ese trabajo, esa energía, esa capacidad de expresar trabajo hacia afuera? ¿De dónde surge? Bueno, esa es la libido. Darse cuenta de lo ilusorio es percatarse profundamente de que nuestra existencia es transitoria, y que todo cuanto es sensible a los sentidos está condenado irremisiblemente a desaparecer un día. Aplicaremos a continuación el principio hermético de polaridad. Dice, todo es doble, todo tiene un par de opuestos. Entonces hay un polo ilusorio y un polo real. El polo ilusorio podría ser el universo de los sentidos hacia afuera, el polo real podría ser el espíritu verdadero original. Podría ser, ¿no? Esto es como un ejemplo de polaridades, ¿sí? Polaridades, estamos llenos de polaridades, ¿no? Entonces, cuando uno está polarizado en un sentido, entonces avanza hacia ese sentido. Si uno, por ejemplo, tiene una energía que tiene que ver con lo masculino, va a avanzar en un sentido de algo que es más femenino, por una cuestión de atracción electromagnética, llamémosle como sea, pero si uno tiene una fuerza, siempre va a buscar la que lo complementa, y entonces va a avanzar hacia el complemento, ¿sí? Sería lo mismo al revés, ¿no? Entonces, siempre uno busca equilibrar la fuerza. Si uno está muy concentrado en un polo, digamos, en un polo, sin darle ningún tipo de calificativo a ese polo, y en algún momento se da cuenta que eso es una ilusión, automáticamente, al comprender que eso es una ilusión, va a buscar la polaridad complementaria de esa ilusión, que es algo más real, ¿no? De acuerdo a la posición que uno tiene. Entonces ahí es como que se produce justamente el sentido, ¿no? La dirección y el sentido hacia algo más real. Porque yo me di cuenta, ¿no?, que estoy viviendo una ilusión, entonces me quiero salir, quiero buscar algo más real, ¿no? Si yo siento que estoy viviendo algo real, ¿no?, cuando quiera buscar algo distinto a la realidad que tengo, voy a buscar una ilusión, ¿no? Son dos polos. Bueno, ¿dónde uno se ubica? ¿Cuál es la ilusión y cuál es la realidad? Bueno, ahí estamos, en eso estamos, ¿no? Pero siempre son fuerzas que se complementan. Uno, por ahí, cuando se concentra mucho en una, le sirve para después avanzar hacia el complemento. Si uno no alcanza esa concentración,
la fuerza, o sea, si uno está equilibrado de alguna forma en un estado, desarrolla como una inercia, ¿sí? Que no le permite desarrollar esa fuerza para avanzar hacia el cambio, digamos, ¿no? De frecuencia. Eso es importante comprender, cómo eso funciona de esa manera, ¿no? Eh, Dice, la polaridad es una clave poderosísima. Ahí está, ¿no? La clave es la polaridad. Cuando se comprende realmente que la vida fluye siempre entre dos polos y que la muerte o extinción de cualquier cosa es solamente la extinción de la polaridad, ahí se comprende muchas cosas. Por ahí anda dando vueltas una frase que se le atribuye a Tesla, ¿no? Nikola Tesla, este famoso científico, eh, que dice, pensemos la vida en base a tres conceptos: energía, vibración y frecuencia, ¿no? Energía, vibración y frecuencia. Y nosotros percibimos, ¿no? Y captamos la vida en base a esos conceptos, podemos por ahí comprender mejor esto de las polaridades. Acá ponemos dos símbolos, ¿no? Un símbolo es, y esto ya son terminologías por ahí que pueden llegar a serle más familiares a uno, no tan familiares a otro. El polo dieléctrico y el polo magnético. ¿Qué es esto del polo dieléctrico y el polo magnético? Se habla de que lo dieléctrico es una fuerza hacia el contraespacio, o sea, es una fuerza que concentra. Pero obviamente nosotros estamos diciendo que siempre en realidad no hay una fuerza, sino que son dos, ¿no? Es el juego entre dos. Cuando una fuerza se concentra mucho, ¿sí? A su vez hay otra que cada vez tironea más hacia afuera, ¿sí? Entonces, decimos que el campo dieléctrico es el campo que intenta concentrar el espacio. Y el campo magnético es a mayor dielectricidad, a mayor concentración, hay una tensión mayor de campo magnético hacia afuera. Entonces hay una concentración a la vez que hay una expansión, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de estos dos símbolos, ¿no? Uno tiene que ver con la cruz, que se concentra en un punto, por eso es la cruz, ¿no? Es como una concentración puntual, ¿sí? Y el otro sería como la expansión de ese punto. Entonces, se concentra en la cáscara, en la superficie y empuja hacia afuera. Estos dos símbolos están muy relacionados con lo que hablamos anteriormente del escudo y de la lanza, ¿no? Ok, dos símbolos. Ahora, la clave, digamos, siempre nosotros decimos que hay que tener fresca, porque si no tendríamos que leerla completa, la clave acá. Cuando participamos de la reunión, tendríamos que tener leída la clave, ¿no? Para poder ya avanzar sobre esto, que sería como una segunda, una visión más profunda, después de haberla leído. Dice, el despertar y desarrollo, por ende, de la propia chispa divina, no corresponde entonces a una ilusión, sino a una real esperanza por la cual el estudiante trabaja conscientemente a través de las claves, hablando de las claves estas del despertar. Esta esperanza constituye así el polo positivo que debe enfrentar al polo negativo de la ilusión: inercia, comodidad, ignorancia, prepotencia, cinismo y todo aquello que embrutece y duerme al ser humano. Entonces, esto se desarrolla en un párrafo de la clave que
que se llama Ilusiones y Esperanzas. La clave dice que la ilusión es algo, es una ficción, ¿no? No es algo real. En cambio, la esperanza sí puede generar una energía realmente sincera de avanzar hacia algo mucho más real de lo que uno está vivenciando, una cosa así, ¿no? Ese es el concepto de esperanza. Energéticamente, entonces, se podría graficar la esperanza como algo que surge desde el centro, ¿sí? Surge desde el centro, desde la propia voluntad, ¿no? Desde el espíritu, y se expresa, ¿no? Hacia afuera. En cambio, la ilusión pareciera que no surge desde ahí, ¿no? Sino que uno está como embelesado, adormecido, hipnotizado, si se quiere, con algo que realmente no nace desde el verdadero acto volitivo propio, ¿no? Entonces, por eso es que lo graficamos de esta forma. Y acá hablamos de un interno y un externo, de nuevo, ¿no? Estos son conceptos que tienen que ver con la polaridad y el electromagnetismo. Nosotros, como individuos, no hablamos acá de hombre y mujer, macho, hembra, no. Como individuos, ¿no? Tenemos dos energías complementarias internas, que son lo femenino y lo masculino. Todos la tenemos, todos, ¿no? Y de ese juego, de esas energías, entre nuestra propia individualidad, ¿no? Con el juego de otras individualidades o de otros mundos externos a ese propio individuo que también juegan ese mismo intercambio de femenino y masculino, en ese intercambio de energía está la vida. Ahí se encuentra, ¿no? El secreto de la vida es ese, el intercambio de esas energías, tanto dentro del cuerpo como fuera. En diferentes escalas, en diferentes dimensiones, si quiere, pero siempre esas dos energías están actuando. Bueno, después la clave habla de la parábola del águila, que quizá nos podríamos, no sé qué hora es, nos podríamos tomar un minutito para leerla. Si alguien tiene ganas de leerla, si no la leo yo, no hay problema. Érase un hombre que mientras caminaba por el bosque encontró un aguilucho. Se lo llevó a su casa, lo puso en un corral donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a conducirse como estos. Un día, un naturalista que pasaba por allí le preguntó al propietario por qué razón un águila, el rey de todas las aves y de los pájaros, tenía que permanecer encerrada en el corral con los pollos. Como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a hacer un pollo, nunca ha aprendido a volar, respondió el propietario. Se conduce como los pollos y por lo tanto ya no es águila. Sin embargo, insistió el naturalista, tiene corazón de águila y con toda seguridad se le puede enseñar a volar. Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que el águila volara. El naturalista la cogió en sus brazos suavemente y le dijo: tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre las alas y vuela. El águila, sin embargo, estaba confusa. No sabía qué era. Y al ver a los pollos comiendo, saltó
y se reunió con ellos de nuevo. Sin desanimarse, al día siguiente el naturalista volvió, llevó al águila al tejado, le animó diciendo: eres un águila, abre las alas y vuela. Pero el águila eh, se me fue. Pero el águila tenía miedo del mundo desconocido y saltó una vez más a buscar la comida de los pollos. El naturalista se levantó al tercer día, sacó el águila del corral y la llevó a la montaña. Una vez allí, alzó al rey de las aves y le animó diciendo: eres un águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra. Ahora, abre las alas y vuela. El águila miró alrededor, hacia el corral, miró hacia arriba, hacia el cielo, pero siguió sin volar. Entonces el naturalista la levantó directamente hacia el sol, el águila empezó a abrir lentamente las alas y finalmente, con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo. Es posible que el águila recuerde todos los pollos con nostalgia. Es posible que de cuando en cuando vuelva a visitar el corral. Que nadie sepa, el águila nunca ha vuelto a vivir una vida de pollo. Siempre fue un águila, pese a que fue mantenida y domesticada como un pollo. Bueno, hay una interpretación que parece casi obvia, ¿no? Acá tenemos una experiencia que se da casi todos los años, acá en la cordillera, que se traen cóndores que por ahí por algún motivo se enfermaron. Por lo general los paisanos acá en la zona les ponen veneno a los pumas, ¿no? Cuando matan una res, una vaca, un animal, cuando el león mata al animal, el paisano va y le mete veneno para que se muera el león, ¿no? Y a veces vienen los cóndores y comen la carne envenenada y se enferman. Entonces, a esos cóndores enfermos se los rescata, se los sana, y después se hace una ceremonia, acá se los trae cuando ya están curados, y se los traen unas jaulas, unos jaulones enormes, y se va a un lugar acá en Vallecitos, y se les abre la jaula, y es espectacular ver cómo el tipo sale, y medio que se siente medio confuso, pero ahí se para en un peñón que hay, y sale y vuela, es espectacular. Es muy parecido a lo que describe acá el cuentito este. El águila, dice: ¿quién es el águila? Bueno, el filósofo hermético, ¿no? El alquimista, ¿sí? De alguna forma, el que está tratando de asimilar este conocimiento, y realmente se va dando cuenta, ¿no? Va viendo toda la situación y se va comprendiendo cómo es la cosa, ¿no? Dice: el estudiante que cree firmemente que es pollo, porque ha vivido toda su vida entre pollo, porque le inculcaron programaciones, qué sé yo, ese es, bueno, el filósofo es el águila, ¿no? El estudiante es el pollito. El naturalista es el que le dice, el maestro que le dice al estudiante, que le explica un poco cómo es la cosa. Sin embargo, dice: algunos estudiantes, al igual que el águila, tienen miedo de su yo, tienen miedo de su espíritu inmortal, no están dispuestos a enfrentar lo desconocido e insisten en verse en el gallinero. Bueno, ese es un poco el proceso del cuentito, y la clave habla de encontrar motivaciones para el despertar, ¿no? Entonces, si nosotros dijimos que nosotros tenemos una vida equilibrada, ¿no? Equilibrada, con esas dos fuerzas en equilibrio,
porque obviamente que uno necesita un equilibrio. Como dijimos el otro día, Mingo me hizo una pregunta que después se compartió, que hablábamos de qué es el equilibrio, ¿no? Y el equilibrio, si uno tuviera que, el equilibrio de esas dos fuerzas, ¿no? Si uno tuviera que graficarlo, está bien, es necesario un equilibrio que permita un estado, ¿sí? De tranquilidad, ¿sí? Pero si ese estado de tranquilidad no tiene a su vez un movimiento en sí mismo, protegido por ese equilibrio, tiene que tener un movimiento, o sea que en realidad tiene que haber, así como hay un equilibrio que protege de dos fuerzas, hay otro desequilibrio, ¿sí? Electromagnéticamente hablando, que va desde ese eje equilibrado, ¿no? Hacia un complemento de energía que está más allá. Por eso la imagen sería como un ave, ¿no? Un ave que en realidad se equilibra con sus dos alas, que serían las dos fuerzas, pero a su vez vuela, ¿no? Se dirige en un sentido, en una dirección, ¿no? Y eso es un equilibrio y un desequilibrio para avanzar hacia la dirección, ¿no? De la polaridad complementaria que está más allá. Ese es el concepto del vuelo del águila, si se quiere, ¿no? Eh, Vamos a la última parte de la clave, ¿no? Después de esta parábola, que describe tres niveles de realización en este proceso, ¿no? De despertar, reconocer realmente la fuerza interna, ¿no? Y lanzarse al vuelo, ¿no? Hay tres niveles de realización. Se dice que el primero es el progreso personal, dice el progreso personal. Y separa la clave en cuatro elementos, ¿no? Dice progreso emocional, dominio de la parte animal, progreso material y éxito en la vida, progreso intelectual. Pareciera que este combo, esta especie de círculo, ¿no? A medida que uno lo va logrando, se logra realmente un arte de vivir. ¿Por qué? Y bueno, porque uno se acomoda, ¿no? Cuando uno llega a este mundo, algunos llegan con más posibilidades que otros, ¿no? Pero uno cuando se da cuenta que tiene que sobrevivir en este mundo, ¿no? Tiene que generar un ambiente, ¿no? Un entorno, ¿no? Que vaya permitiendo proteger un estado más permanente, ¿sí? Yo desarrollo un montón de actividad, ¿sí? Para que en algún momento encuentre un espacio y un tiempo de mayor tranquilidad para comprender más la situación, ¿no? Si yo estoy muy, muy, ¿cómo es? Movilizado por sobrevivir, ¿sí? O sea que mi estímulo me da solamente para sobrevivir, ¿no? Buscar el alimento, alimentarme, protegerme, ¿no? Vestirme o buscar un techo, bueno, y no me da más para eso, más que para eso, no voy a tener la tranquilidad suficiente para poder pensar en más allá de esa necesidad de supervivencia, ¿no? Entonces, cuando uno logra, ¿no?
proteger un estado interno de alineamiento. Estas serían como las dos alas del ave, ¿no? ¿No? Uno logra eso. Recién, entonces ahí encuentra la frecuencia, si se quiere, ¿no? Interna, la estabilidad suficiente, el equilibrio suficiente para encaminar una dirección, ¿sí? Entonces, el primer nivel, progreso personal, progreso emocional, dominio de la parte animal, progreso material y éxito en la vida, progreso intelectual. Esto se va integrando, uno se va integrando con el otro. Y a medida que esto se va integrando, ¿no?, se logra un arte de vivir que permite encontrar cada vez más fuerza, ir como acumulando. Esto en las claves se le llama el yo volitivo, un conocimiento permanente, ¿no? Esto ya no es una cuestión de que por momentos aparece y que por momentos no. Está permanente, siempre está en su eje, ¿sí? Y eso, esa fuerza en el eje y esa fuerza que se le llama volitiva, está en el centro, ¿sí? Todo esto ayuda de alguna forma a protegerlo, ¿no? Pero cuando uno concentra mucho en esto, este proceso automáticamente pierde importancia, este proceso, ¿no? Y ahí entonces uno siente un poco de vértigo quizás, ¿no? Porque esto está muy armado, ¿no? ¿No? Es una estrategia muy armada cuando uno necesita realmente lo material, ¿verdad? Ok. Primer progreso, el progreso personal y el éxito en la vida es el primer nivel del que habla esta clave de realización. Los otros dos son quizá más complicados de vivenciar, ¿no? Se pueden explicar. El tema es que la vivencia es de cada uno, ¿verdad? Entonces, este habla de la muerte hermética. ¿Qué pasa? ¿Y por qué está graficado de esta manera? ¿No? Acá, si uno ve el círculo protector, ¿no?, que uno arma, imagínense que esta es la casa de uno, ¿no? Uno afuera de la casa sale a buscar el pan y a buscar, ¿no?, el intercambio que le pueda permitir traer hacia adentro lo que necesita, ¿no? Esto está afuera. Y esta es la casa, y uno hace toda esta actividad cuando la casa está en orden, digamos, ¿no? Y uno se siente tranquilo y tiene tiempo, y se da el tiempo y el espacio para estar tranquilo, entonces, y aparentemente se puede conocer un poco más. Pero eso implica toda una estructura alrededor y un equilibrio, ¿no? Un equilibrio alrededor que si uno luego quiere avanzar hacia algún lado, esta inercia de este equilibrio, ¿sí?, resiste, ¿ok? Entonces, si podemos graficar con un círculo y una cruz adentro del círculo ese equilibrio, ¿no?, saludable, digamos, ¿no?, sano, justamente la muerte hermética sí, sería salir, ¿no?, por propia voluntad, por propia actitud volitiva, salir de ese equilibrio, ¿no?, y avanzar hacia algo, ¿no?, hacia quizás un círculo mayor, ¿no?, que atraiga a esa crucecita, ¿no?, con un magnetismo que está en otra frecuencia, está en otro nivel de equilibrio,
¿sí? O sea que uno produce un desequilibrio consciente, ¿sí? El desequilibrio acá ya es consciente. Por eso se llama muerte hermética, porque uno, hay una frase que en la alquimia que se dice matar al vivo para resucitar al muerto, ¿no? Este es el proceso de la muerte hermética. Matar al vivo, ¿m? Resucitar al muerto. El vivo muere en una dimensión y renace en otra, distinta. Ese es el concepto de muerte hermética. Cuando se logra eso, uno vuelve de nuevo a equilibrar, ¿no? En una frecuencia diferente. Y entonces a esto le llama la clave la misión de servicio. La misión de servicio. Es todo un arte, esto no es una cosa simple, esto es una descripción de un proceso. Ahora, bueno, acá terminamos la exposición de la clave y después vamos a hablar, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero la exposición de la clave la terminamos acá. Willy, Ahí abrimos de nuevo, sí, dale. quería hacerte una consulta con respecto al cuentito, a ver si puedes explicar. Ahí dice que los dueños del gallinero son los señores del destino. ¿Qué se entendería por señores del destino? Los señores del destino. Cuando uno, digamos, uno viene, se supone, ¿no? Que uno, porque el águila entra al gallinero, ¿verdad? El águila entra al gallinero en algún momento, ¿sí? No nace en el gallinero, ¿no? La colocan en el gallinero. El gallinero, un esquema, ¿sí? Y tiene un dueño, ¿sí? Tiene un dueño que marca sus pautas. ¿Por qué? Y bueno, porque el dueño seguramente necesita las gallinas porque le dan los huevos y porque en algún momento se las va a comer. Eso está muy relacionado con el cuento de la clave 1, ¿no? Ahí estarían los señores del destino, ¿no? Los señores del destino, ¿quiénes son? El dueño del gallinero. A su vez, el dueño del gallinero vive en una, ¿no? Si seguimos ese proceso de querer comprender ese ejemplo, el dueño del gallinero, a su vez, tiene o vive en una comunidad, se supone. No sé para qué quiere las gallinas, capaz que las quiere para comérselas él, o capaz que las quiere para vender, o capaz que, no sé, que solo usa los huevos. Él usa los huevos y vende las gallinas, qué sé yo. Hay un montón de opciones, ¿no? ¿Dónde se encuentran los señores del destino? Se encuentran en el dueño del gallinero, se encuentran en el intendente del municipio donde vive el gallinero. ¿Dónde está el dueño del gallinero? Bueno, lo único que nosotros podemos saber es que hay un panorama afuera, ¿sí? Que tiene un orden que tiene un orden externo, ¿sí? Tiene un orden externo, ¿sí? Y que si yo no lo conozco, ¿sí? Si yo no lo conozco, tengo que utilizar mi propia voluntad, mi propia confianza en mí mismo, ¿sí? Para con esa, digamos, con esa lámpara, con esa linterna propia, ¿sí? Descubrir cómo funciona el gallinero, ¿no? Willy, perdón. Sí. Perdón.
Sí, Sí. o sea, por lo que expresa Señores del Destino, parece como algo organizado, ¿no? Como algo estructurado de alguna forma, que está en algún lugar, pero no sabes dónde, ¿no? Eso es lo que estaría bueno, es como, o sea, la definición Bueno, de pero eso lo de esa parábola sí, es como, ¿dónde encontramos eso, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo luchamos contra eso para que no nos metan ahí adentro? mirá, O si estamos ahí adentro, ¿cómo salir? hay claro, no, no hay una, a ver, una receta es difícil de transmitirla en palabras, ¿no? Pero sí hay un cuento, a mí me encanta un cuento que, que un poco describe esta situación, que es la historia de San Cristóbal. Voy a tratar de, capaz que alguno ya la escuchó, pero San Cristóbal era un tipo que era tenía mucha fuerza, pero no tenía muchas luces, ¿no? Pero era un tipo muy fortachón, ¿no? La cuestión es que el hombre tenía mucha actitud para hacer cosas, ¿no? Pero en realidad él y tenía mucha voluntad, pero lo que no sabía era bien para dónde ir, ¿viste? O sea, qué hacer, ¿no? Y un día lo vio, dice que venían las huestes satánicas, ¿no? A la cabeza, con el demonio mayor, digamos, venía dirigiendo un ejército, y el tipo lo vio tanto poder ahí, que dijo, bueno, yo me meto acá, ¿viste? Yo lo sigo a este, ¿no? La cuestión es que el tipo, con toda la voluntad que tenía, ¿no? Lo siguió. Pero resulta que el que dirigía este ejército, ¿no? Eh, se encontró que tenía que atravesar un puente, y en el puente había un símbolo, ¿no? Esto es un cuento cristiano, ¿no? Había un símbolo de una cruz, a pesar de que la cruz en realidad es una simbología universal y representa algo poderoso, más allá de una religión específica, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que este que dirigía la hueste, cuando vio el puente y vio que había una cruz, dijo, no, por acá no pasamos, nos vamos por otro lado. Entonces San Cristóbal observó, ¿no? Observó esa actitud del hombre, o del personaje este que dirigía la hueste, eh, y dijo, no, yo le voy a preguntar por qué no pasa por acá. Le pregunta por qué no pasa, y dice, no, porque está la cruz, por ahí no paso, vamos a buscar un camino alternativo. Pero entonces, que le tenés miedo a la cruz, y el tipo no le respondió, pero automáticamente San Cristóbal dijo, a este yo no lo sigo más, voy a seguir al de la cruz, ¿no? Ese es un concepto respecto de que, eh, ¿no? Volviendo a la cuestión de las polaridades, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que algo no le sirve, ¿sí? Pero hasta el momento le servía, ¿no? Porque realmente uno estaba poniendo su voluntad en eso, y realmente eso le servía. Y entonces, bueno, perfecto. Pero cuando uno se da cuenta que eso ya no le sirve, ¿no? Y le sirve otra cosa, ¿sí? Bueno, ahí está el cambio de polaridad, ¿no? Y entonces ahí es donde uno comprende que a veces uno tiene una vida muy organizadita, muy armada, dentro de un esquema, ¿no? Y una frecuencia, y por impulso propio a veces, o por situaciones que a veces parecieran descolgadas de la vida, a uno le hacen ver cosas, ¿no? Uno ve cosas que lo desacomodan un poco dentro de ese orden, de ese equilibrio que uno tenía. Entonces, bueno, sea por voluntad propia, que es lo mejor, ¿no? O sea por situaciones que suceden
pareciera sin ninguna explicación, uno comprende cosas. Entonces, cuando uno comprende cosas, automáticamente descarta otras. ¿Sí? Ese es un poco el concepto, ¿no? Bueno, no sé si se entiende, pero no me gustaría avanzar directamente, porque tampoco podría explicar qué son los señores del destino. Yo me dedico, por ejemplo, ustedes saben que yo me dedico a hacer astrología, ¿no? Yo le podría decir que los señores del destino a nivel astrológico tienen que ver con una especie de cuando uno entra a este mundo, ¿no? Entra con una configuración planetaria que le marca unas pautas o le condiciona una vida. Uno no entra libre a este mundo. O sea, si uno actúa siempre desde su propia voluntad, tiene una libertad por propia actitud, pero el mundo externo tiene condicionantes, ¿no? Astrológicamente yo podría decir que los condicionantes son los planetas, ponele, ¿no? La situación de la configuración de una carta natal. Esos son condicionantes. ¿Esos son los señores del destino? Y no sé, depende, porque si yo, digamos, trasciendo las fuerzas zodiacales, ¿no? Si yo las puedo manejar, las puedo usar, ¿no? Y bueno, quizá los señores del destino van a hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno. Digamos, Willy, perdón. ¿Eh? Digamos Sí. que los señores del destino estarían dentro de este plano sublunar, digamos. Es que depende. Los señores del destino son los que te condicionan. Mientras a vos te condicionen, son los señores del destino. Una vez Pero que por no eso te están afuera, no están adentro. Están afuera, no están adentro. Bueno, es que depende para quién, Bingo. Depende para quién. Si uno está muy condicionado por lo que le llamamos mundo sublunar, los señores del destino para uno están dentro del mundo sublunar. Si uno se da cuenta que ese condicionamiento ya no le afecta a uno, quizá hay un condicionamiento en otro lado, ¿no? Siempre hay un condicionamiento, ¿no? Descubrirlo, viste que si uno lo mira con con un análisis como si fuera, vieron que hay libros escritos sobre las estrategias de guerra, ¿no? Y en los libros escritos sobre las estrategias de guerra, lo que es muy importante es identificar al enemigo, se dice, ¿no? Si vos no identificás al enemigo, o si vos estás confundiendo cuál es tu verdadero enemigo, vas a ver la guerra, ¿no? Lo primero que hay que hacer es identificar al enemigo, dónde está, para poder de alguna forma avanzar y vencerlo, ¿no? Los condicionantes serían los enemigos, desde el punto de vista que el enemigo digamos, hay que protegerse del enemigo o no, sino que hay que conocerlo, hay que conocer dónde está, ¿no? Para poder vencerlo. Sí. Es lo mismo que la estrategia en un partido deportivo, ¿no? En un enfrentamiento deportivo. Hay que conocer al enemigo, que es el adversario, para desarrollar una estrategia y vencerlo, ¿no? No puede estar adentro de uno, el propio cuerpo puede ser el enemigo, ¿no? Perfecto. Gracias, Willy. De nada. Bueno, si no hay... Yanni, ¿estás abierto ahí? ¿Querés hablar algo? ¿Decir algo? No, cuando vos dijiste recién, Guillermo, hablabas así de enemigo, adversario, ¿no? Y antes hablabas de todas estas cosas que nos pueden llegar a pasar en la vida. No sé, en un momento me surgió una inquietud, ¿no? De que qué bueno que haya un adversario, ¿no? Y un enemigo en algunas ocasiones para poder descubrir todo esto, ¿no? Porque
como vos dijiste, hay muchas situaciones en la vida que uno parece que las tiene controladas, en las cuales se mueve cómodamente y forman parte ya como de un establishment, de un estatus de vida y de una forma de vida, ¿no? Y por ahí esas polaridades que uno tiene van cambiando y se mutan, ¿no? Y el magnetismo ya no es el mismo, entonces las cosas que antes estaban unidas ahora se repelen como dos imanes que tienen una polaridad diferente. Entonces todas las cosas que estaban cercanas a vos se van yendo. Y uno se pregunta realmente el por qué a veces, ¿no? Y por ahí la cuestión no es solamente preguntarse el por qué, sino ver cuál es el sentido de eso, ¿no? O sea, hacia dónde hay que encaminar ahora toda la energía y todo el punto de vista, ¿no? ¿Qué tenemos que visualizar? Por eso, cuando vos dijiste lo de un encuentro deportivo, en un encuentro deportivo siempre es necesario que haya un adversario, porque si no está el adversario, vos no podés manifestar tu estatus. Totalmente, totalmente. Ahora, fíjate una cosa, la peor estrategia para enfrentar a un adversario es el miedo. Si yo le tengo miedo a mi adversario, soné. Ya perdí de arranque, no puedo ni entrar a la cancha, ¿no? Entonces, esa es la peor estrategia. Eso, si uno analiza esta situación que vivimos, ¿no? A nivel como global, uno tiene que analizar a qué uno le tiene miedo, ¿no? A qué uno le tiene miedo. Eso es fundamental para encontrar dónde está el enemigo de uno, ¿no? Si uno le tiene miedo al enemigo, está listo. Las mejores defensas, ¿no? Siempre vienen de adentro hacia afuera, van de adentro hacia afuera. Si alguien te ofrece una defensa desde afuera, por lo menos tenés que tener muy claro de dónde viene esa defensa externa, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Comprenderlo. Bueno, si nadie quiere aportar algo más, yo voy a terminar ya con el tema que habíamos dicho de aclarar un poco, puede ser largo esto, pero aclarar un poco siempre dentro de esta línea, ¿no? Esta línea de la que tratamos de profundizar hoy, que son las polaridades, ¿no? El intercambio de frecuencias entre dos fuerzas complementarias, cómo uno se siente atraído, uno puede equilibrarlas, en algún momento cuando las equilibra, produce un desequilibrio, volitivamente produce un desequilibrio. Bueno, todo ese movimiento, ¿sí? Es lo que vamos a ahora analizar un poco en el cuerpo ¿no? En el vehículo de un hombre, de un humano. Un humano, mujer, hombre, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver. Ok, bueno. Imaginemos, se ve esto, ¿no? Sí. Imaginemos, acá tenemos de frente un humano femenino, un humano masculino, ¿no? Y ambos, nosotros vemos acá, como dijimos, como
practicamos un poco el ejercicio del comienzo, ¿no? Tenemos un eje, que es la columna, que nos conecta de alguna forma con una fuerza desde el eje, ¿sí? En una dirección vertical y en un sentido hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Circulando verticalmente. Esto es algo íntimo, personal, que nos ubica en un eje respecto de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Esto es lo que está en amarillo. Ahora, horizontalmente también tenemos ejes, ¿no? Tenemos ejes que tienen que ver con centros, ¿no? El que por ahí ha leído, ha investigado o ha experimentado las prácticas estas que vienen de Oriente, ¿no? Sobre el yoga y todas esas cosas, se habla del tema de los chakras, que son como vórtices, ¿no? Que surgen, uno surge de acá ¿no? del entrecejo, otro surge de la garganta, ¿no? Otro surge del corazón, otro surge de la panza, otro surge de los órganos sexuales, ¿no? Genitales, y al menos esos 5 podemos identificar como principales, ¿no? Esos cinco vórtices, ¿no? Podríamos definirlos, si se quiere, eh, con palabras, ¿no? Esto no es absoluto, es tratar de definir un poco con palabras la frecuencia que manejan cada uno de esos centros. Podríamos decir que el centro del entrecejo tiene que ver con lo intelectual, con la parte intelectual, ¿no? La inteligencia. El de la garganta tiene que ver con la expresión creativa. Estos después se interrelacionan, pero vamos a hacerlo básicamente a este esquema para poder llegar un poco a lo que dijimos de esta frase polémica que hay en la clave número 1, ¿no? Entonces, el intelecto, la expresión creativa, el sentimiento, ¿no? El sentimiento tiene que ver con el corazón. Las emociones tienen que ver con la panza, ¿no? Con todos los órganos que están en la panza. Y la genitalidad tiene que ver con el aparato reproductor, ¿no? Ok, como dijimos, si vamos a un individuo, ya sea hombre o mujer, una persona puede desarrollar un equilibrio, ¿no? Este equilibrio del que hablábamos, entre esas dos fuerzas, lo puede desarrollar individualmente, ¿no? Individualmente, entonces uno se relaciona con su interno, con su conexión interna, representada por esta línea vertical en amarillo, y puede equilibrarse con su entorno a partir de la relación horizontalmente con su entorno, ¿verdad? En estas 4 o en estas 5 frecuencias, ¿no? Ahora, cuando uno va a relacionarse con el entorno, sale un poco de su eje, ¿sí? Sale de su eje y se vincula ya horizontalmente, ¿no? Con el eje que tiene que ver con la relación con el otro, ¿sí? El intercambio. Entonces ya se dice que el hombre es un ser social, ¿no? El hombre solo, ok, puede sentarse, ¿no? en la punta de una montaña a meditar solo y se conecta con el universo, pero en ese caso ya su conciencia se va a otro mundo, digamos, ya no es un ser social acá en la Tierra. Nosotros acá somos seres sociales que nos comunicamos unos con otros entre llamémosle, Homo sapiens, como decimos acá. Bueno, en el equilibrio de las relaciones,
hay frecuencias que surgen de cada uno de estos centros, horizontalmente, ¿no? La propia especie humana, ¿sí? La propia especie humana tiene desarrollado, ¿no? No vamos a profundizar cómo es que se llega a ese desarrollo, pero sí hay un desarrollo para sostener la especie Homo sapiens en este mundo sublunar, que hace de que para que continúe esta especie en el tiempo, para que se mantenga, ¿no?, en el tiempo cronológico que se propone en este mundo sublunar, haya un mecanismo de reproducción, porque los cuerpos tienen un tiempo de vida limitado. Entonces, si un cuerpo tiene un tiempo de vida limitado, cuando termina ese tiempo de vida, si no hay un mecanismo, una estrategia reproductiva, esa especie no continúa, ¿no? Desaparece. Ese proceso, ¿no? Ese proceso de reproducción se da en digamos, de estos 5 centros, se da dentro de la columna vertebral, en el centro de la generación, ¿sí?, al mundo físico, al mundo material, y que es la más concreta de todas, porque justamente el rapport, ¿no?, el complemento energético se visualiza en órganos del cuerpo, ¿sí? Entonces, justamente, en una misma especie existe un cuerpo que penetra al otro cuerpo, ¿sí?, que lo penetra para que en esa complementación se genere la vida que los va a continuar en el tiempo, ¿sí? Bueno, es una explicación básica de lo que es el mecanismo de reproducción y de desarrollo de una especie en este mundo, ¿no? Pero lo explico para que nos demos cuenta que el ser humano en todos estos planos tiene complementariedad de femenino y masculino. Acá yo puse 2 líneas, ¿no? 2 como sinusoides, de un color y de otro, tratando de representar justamente esa relación armónica entre lo femenino y lo masculino en lo que es una relación entre personas, ¿sí? Ahora, estas personas pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser hombre y hombre, mujer y mujer. Si es una relación de a dos, es variable, ¿no? Esto, digamos, el humano tiene libertad, más allá de que la sociedad impone un montón de pautas, un montón de reglamentaciones y de moral, ¿no? Las morales vieron que son como las modas, y las culturas en los diferentes lugares del mundo son distintas. Entonces, en algunos lugares la vaca es sagrada, en otros lugares la vaca se come, ¿no? Entonces, la cultura y la moral cambia, varía de acuerdo a las épocas y a las culturas, ¿sí? Nosotros acá no queremos imponer una moral ni un dogmatismo. Estamos tratando de explicar un conocimiento que uno lo toma, ¿no?, lo desmenuza, lo analiza y lo incorpora. ¿Mm? Ese es el sentido que tienen estas reuniones, ¿sí? Transmitir ideas a partir de un conocimiento, ¿no? Con lo cual, entre la relación entre 2 individuos, ¿sí?, de la especie humana, puede haber mucha armonía en entre estos centros, ¿sí? Puede haber mucha armonía,
Y de eso se trata, cuanto más armonía hay, más unión hay, ¿no? Vieron que nosotros a estas claves le llamamos las claves herméticas, ¿no? Hermes es un dios de la mitología griega en este caso, que para la romana es Mercurio, ¿no? Es el mismo, y que está representado por un planeta en el sistema solar, ¿no? Mercurio, está muy cerca del Sol, y está adentro que nosotros. Después de Mercurio viene Venus, ¿no? Venus, para los griegos, así como Mercurio se le llama Hermes, a Venus los griegos le llamaban Afrodita. ¿Mm? Y justamente cuando se produce un vínculo muy armónico dentro de un mismo cuerpo, de esas dos fuerzas, masculina y femenina, se habla del hermafrodita, ¿no? Se habla del hermafrodita divino, se habla del matrimonio alquímico. El matrimonio alquímico se produce cuando esas dos fuerzas generan una complementariedad tal que se producen como una unión, ¿sí? A eso se llama el hermafrodita divino. Pareciera que en otras frecuencias o en otros mundos existen humanos, ¿sí?, que tienen la capacidad de manejar dentro de un mismo cuerpo, ¿sí?, tienen la capacidad de manejar esas dos energías de manera tal que hasta pueden generar ellos mismos, porque tienen las dos energías juntas, ¿sí? Eso sería como algo muy avanzado, ¿no? En el plano que nosotros vivimos, la especie humana desarrolló la estrategia, ¿no? Dentro del mundo sublunar, es una frecuencia quizá más lenta, ¿sí? Desarrolló la estrategia de que esos individuos estén separados en cuerpos, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente lo que dijimos, como los tiempos acá de la vida de un individuo son muy cortos, ¿sí?, la estrategia que desarrolló este mundo es que entre un macho y una hembra, hablando de animales, ya no de humanos, ¿no?, se junten para que la especie continúe en el tiempo, en la cronología, porque un solo cuerpo se pone viejo, ¿no?, porque la materia no dura tanto, ¿no? El espíritu no es tan fuerte animando la materia como para que dure. Hay mucha materia y poca fuerza de espíritu. Entonces, las vidas son cortas, ¿sí?, y hay que seguir transmitiendo esa especie de posta, ese testimonio de cuerpo en cuerpo, una cosa así. Bueno, entonces, la estrategia es que se divide en hombre y mujer en el caso del Homo sapiens, ¿no? Y bueno, en ese proceso de vida se desarrollan relaciones, ¿no?, entre un hombre y otro, ¿no? Y esto ya tiene que ver, ya entramos en una... acá nosotros no vamos a entrar a analizar una cuestión social o una cuestión de coyuntura, digamos, de cómo se organiza una sociedad o la estrategia que tiene ese grupo de gente para organizarse socialmente. No vamos a entrar en eso, pero sí nosotros podemos analizar que visto desde el punto de vista de esta ciencia hermética, que esas energías, esas polaridades, ¿sí?, se relacionan de una forma armónica o se atienden a algo más armónico, ¿no?, más armónico o más inarmónico. Cuando se produce inarmonía, lo que sucede es que lo masculino y lo femenino ya no danzan al mismo ritmo, no danzan armónicamente. Se produce una especie de bloqueo energético, ¿sí? ¿Por qué? Porque en alguno de estos vínculos, ¿no?, entre centro y centro, hay un desequilibrio, o hay algo
muy femenino o hay algo muy masculino, ¿sí? Si de los dos lados hay algo con la misma polaridad, vieron que las mismas polaridades se rechazan, ¿no? Las polaridades, cuando son de un mismo signo, se rechazan por una cuestión electromagnética, ¿sí? Cuando son de diferentes signos, se atraen, ¿no? Lo positivo se atrae con lo negativo se opone a lo negativo, y lo positivo se opone a lo positivo. Pero positivo y negativo se mueven, intercambian. ¿Mm? Bueno, esto se da en varios niveles, ¿no? En varios niveles. Pero el humano es una totalidad, ¿no? Cada entidad humana es una totalidad. Y el arte de relacionarse con el otro tiene que ver con saber manejar las energías y las polaridades, ¿no? Yo no voy a avanzar más que esto para uno, de acuerdo a su propia experiencia, ¿no? Ver cómo desde su actitud volitiva actúa en este mundo social, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, yo voy a dar un ejemplo. Este centro que está acá, es el del corazón. Vamos a poner un hombre y una, o mujeres, un hombre y una mujer. Vamos a poner un hombre y una mujer. Centro del corazón, ¿no? Tiene que ver con los sentimientos. Fíjense cómo, si se produce desequilibrio, ¿qué pasa? Cuando hay desequilibrio en el corazón, bueno, podemos poner ejemplos de qué puede suceder a nivel salud, ¿no? A veces el tema de los sentimientos, cuando son encontrados, muchas veces la gente le pasa que empieza con problemas respecto del azúcar en la sangre, de los glúcidos, ¿no? De los glúcidos. No los puede asimilar, ¿no? Y eso le provoca diabetes, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama La enfermedad como camino, recomiendo, que analiza un poco todos los equilibrios de la salud respecto de una cuestión más energética, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Desequilibrio en los sentimientos empieza a provocar situaciones de desequilibrio en la sangre, porque los procesos internos del cuerpo no asimilan, ¿no? El azúcar, ¿no? Provoca un conflicto, ¿no? De salud. Pero fíjense, siguiendo con el tema del azúcar, también un conflicto que tenga que ver con los sentimientos puede provocar que una persona se entregue a algún tipo de vicio, ¿no? Un tipo de vicio que significa un exceso en algo, ¿no? Pongamos el ejemplo del alcohol. ¿Qué es el alcohol? ¿Qué es el alcohol? El alcohol es el fermento del azúcar, o sea, es un proceso químico del azúcar, ¿no? O sea que tanto la gente, por un problema del cuore, ¿no? Un problema de sentimientos del corazón, puede desarrollar una diabetes, ¿no? O sea, no asimila azúcar, o le puede empezar a gustar tomar un poquito de alcohol, ¿no? Un poquito de alcohol que en la medida que ese bloqueo en los sentimientos se agudiza, cada vez se hace mayor, ¿no? Bueno, el alcohol, vieron que el alcohol es como un vapor que sube para arriba, ¿no? Y empieza a generar, digamos, otros tipos de trastornos, ¿no? Que tienen que ver con lo cognitivo, si se quiere, también genera trastornos en el hígado, ¿no? Pero bueno, también eso puede tener que ver con sentimientos de bloqueo en estos campos energéticos.
Esto lo pongo como un ejemplo, ¿no? Digamos, si uno desarrolla, esto tiene que ver con el arte de vivir, uno desarrolla equilibrio, ¿no? Equilibrio en estas 5 frecuencias, ¿no? Y bueno, tanto mejor para desarrollar un arte de vivir armónico. Pero la estrategia, acá no hay una receta estratégica, ¿no? Esto tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres, tiene que ver con las relaciones entre mujeres y mujeres, y las relaciones entre hombres y hombres, ¿no? Ahora, eh, yendo específicamente a lo que dice esa frase polémica, ¿no? Porque la frase polémica habla de homosexualidad, habla de alcoholismo y habla de drogadicción, ¿no? Como que condena esas 3 cosas. Yo el análisis que voy a hacer tiene que ver con esto de lo que hablamos. Cuando hablamos de homosexualidad puede ser en cualquiera de estas 5 frecuencias. ¿Y qué es homosexualidad? Es cuando hay un bloqueo energético entre lo que es lo femenino y lo masculino. Hay algo que no hay un intercambio. Ahora, ¿quién puede hacer juicio de valor sobre si hay o no hay un intercambio cuando uno observa la relación entre personas que no son uno? Uno no puede hacer juicio de valor externo sobre cosas de afuera. Uno primero tiene que mirar en uno, ¿no? Entonces, si hay un desequilibrio, ¿no? De fuerzas, uno puede decir, bueno, se condena el desequilibrio de fuerza. Bueno, puede ser, ¿no? Pero en realidad condenar no se puede condenar nada, porque uno no es dueño de la verdad, ¿ok? Bueno, ahí pasa la cuestión. Tiene que ver con bloqueos de energías, ¿no? Y uno está realmente, trata de aclarar estos temas para que las personas puedan manejar, puedan entender mejor estas energías y desbloquearlas. Simple, ¿no? Simple. Ahora, la estrategia de cada uno es individual, es personal, ¿no? Bueno, no sé si esto explicó lo que dice la frase. Tampoco yo puedo, digamos, yo hago, trato de interpretar lo que dijo un escritor, trato de interpretarlo para lo que uno quiere transmitir, ¿no? A mí me parece que las claves son muy interesantes, están muy bien desarrolladas, muy bien ordenadas, ¿sí? Tocan temas profundos, dan para justamente profundizarlos más, porque queda abierto, ¿no? Cada tema queda como abierto, ¿sí? Con lo cual, bueno, eso es lo que quería decir sobre esa frase, ¿no? Eh, entonces, bueno, acá cerramos. Entonces ahí abro, no sé qué hora es, me parece que nos fuimos, ¿no? Si alguien quiere no sé, hacer alguna devolución sobre lo que hablamos, estamos abiertos. Yo cierro mi micrófono. Gracias, Willy. Yo me quedo con algo ahí que habla que el tema de las claves, el tema de la libido, de la fuerza de la libido. Me quedo en la utilización de esa fuerza para el conocimiento de mí mismo y después para expandir ese contorno, ¿no? Primero para adentro, utilizar esa fuerza para el conocimiento y después para expandir. No sé si primero uno y después el otro, o salir como de esa zona de confort para conocerse uno mismo, ¿no? O sea, hay que tratar de cada uno, me parece que tiene que tener su estrategia, ¿no?
Pero bueno, súper interesante esto de la fuerza de la libido y las polaridades energéticas, sí. Gracias, Fran. Alguien más que se anime, dale. Willy, creo que está bueno que cada uno deje en claro para adentro que acá estás hablando de energías, de polaridades, que es clave en todo esto que estamos hablando, y no es una elección genital. O sea, cuando hablan de homosexualidad nos vamos para ese lado. Y acá me parece que se está refiriendo a otra cosa, o por lo menos las claves las refieren a otra cosa. Acá no hay juicio de valores, ni nosotros podemos hacer juicio de valores, pero sí tener claro que estamos hablando de dos polaridades que no se pueden negar, por más que después la elección genital de cada uno sea diferente. Ok, gracias. Vamos, alguien Igual más. Willy, a mí no me queda bien claro si la polaridad viene por el Homo sapiens, por el animal masculino y femenino, o la polaridad puede estar cambiada en un animal masculino, ¿se entiende? No, a ver. Hablamos de polaridades y hablamos de que hay un fluir energético y no hay un rechazo cuando las polaridades están cruzadas. Ahora, en una relación homosexual, ¿esa polaridad está cruzada o no? Y lo que pasa es que eso no es algo que uno lo pueda definir desde afuera, hay que vivirlo, hay que vivenciarlo. Yo en mi experiencia de vida no he tenido relaciones homosexuales, ¿viste? Pero uno, ¿cómo lo puede? Eso también es relativo, porque uno puede realmente desarrollar muchos sentimientos de intercambio con personas del mismo sexo. Y eso es, ¿no? Yo en mi experiencia personal no es a nivel genital, no la he tenido, no te puedo decir. Eso habría que preguntarle a una pareja homosexual, ¿no? Yo, digamos, lo que observo, porque tengo mucha gente amiga, tanto de parejas homosexuales masculinas como femeninas, ¿no? Y, digamos, observo que, por lo menos los que yo conozco, observo, por ejemplo, una fidelidad importante, ¿no? O sea que eso a mí me da a entender que en esa pareja, a pesar de que es una pareja que tienen el mismo sexo a nivel genitales, ¿sí? Digamos, hay una unión fuerte porque se prolongan en el tiempo mucho, ¿viste? Eso lo observo. Entonces, desde ese punto de vista yo digo, bueno, esta gente realmente desarrolló una unión entre ellos fuerte, ¿no? Eso, ¿no? Esas son cosas que yo observo, ¿no? Bueno, qué sé yo, a la gente uno, digamos, para uno hacer un juicio de valor de otra persona, lo primero que uno tiene que hacer es conocer a la persona, conocerla de corazón a corazón. Nadie puede hacer juicios de valor generalizando, ¿viste? Eso no va, o sea, no va por lo menos con este tipo de filosofía. Si vos tenés que juzgar a alguien por algo, primero tenés que conocer a esa persona y si la conoces, le podés ir y decir lo que vos pensás de ella directamente, ¿no? Uno de otro. Ahora, esta cuestión de moralizar socialmente y poner dogmatismos, ¿no? Condenar cosas o divinizar cosas, ¿no? A nivel social, ¿no? Como que esta es la posta, esta es la verdad, no es el camino que nosotros queremos seguir en estas reuniones, ¿no? Al contrario, acá lo que nosotros justamente queremos es que cada uno desarrolle su propio
capacidad volitiva, ¿no? Con lo cual, cuanto menos uno se condiciona por pautas externas y generales, ¿no? Y mejor, ¿no? Porque en realidad la cuestión tiene que ver con un descubrimiento interno que va uno despertándolo, ¿no? A medida que va iluminando desde adentro y va descubriendo, va develando las cosas afuera, ¿no? Si uno ya se quiere mantener, quiere, digamos, hacerse eco de dictámenes externos, ¿no? Que ya vienen como un dogma externo de lo que hay que hacer o no hay que hacer, me parece que no es el camino este. Ok, gracias. Emiliano. Sí, ¿qué tal? En realidad hay que entender el tema del texto, si alguien quiere agarrar y está pensando de alguna manera con lo que surgió de eso, de desvalorizar de alguna forma el contenido del texto en general por algo que uno no está de acuerdo, ¿sí? Hay que entender que el texto fue escrito por alguien humano, como nosotros, dentro de un entorno, dentro de una cultura, dentro de un montón de cosas, de esa famosa frase que estábamos hablando del destino, digamos, que estamos hablando. Él también está involucrado en eso como estamos involucrados todos. Así que hay que entenderlo de ese lado. Puede tener un montón de conocimiento y un montón de cosas, pero no lo exime de su posición. Por lo cual, está escrito en otra época, con otra apertura mental, etcétera. Y nada más, hay que dejarlo ahí. Y nada más, no hay que hacer tampoco un juicio de valor de la persona que escribió algo que realmente es productivo y es positivo para todos nosotros, ¿sí? Porque no coincidamos con algo de lo que está expresando. Eso pasa todo el tiempo. Conocemos gente sumamente brillante y tiene una tendencia política que no estamos de acuerdo, pero no podemos desestimar porque a esa persona o su contenido, su mensaje, porque no estemos de acuerdo de algo. Yo diría que no, está genial que lo estemos interpretando o hayas explicado toda esa cuestión energética de los chakras o energías y cómo viene esa sintonía, que estaba buenísima esa visión y que eso disparó esto. Pero yo no le daría mayor sentido a algo, a tratar de interpretar algo que es una cuestión de su creencia. ¿Está bien? Ok, yo quería aportar eso, ¿no? Gracias, de acuerdo, gracias. Sí, yo no quiero generar polémica, pero bueno, lo que pasa es que ya es tarde para seguir discutiendo, pero por algo lo escribió, digamos, con algún sentido lo escribió. Entiendo la drogadicción porque te aleja tal vez de un poco de tu centro en la búsqueda de la iluminación o de la elevación de la conciencia, mismo el alcoholismo tal vez, pero bueno, que me había quedado trabado el tema de la homosexualidad y sé que bueno, a gente le afectó un poco ese párrafo, entonces por eso que lo quería sacar un poco a charlarlo. Pero no me termina de cerrar por qué lo escribió, básicamente. Bueno, yo por eso te digo, digamos, uno no se puede meter en la cabeza de lo que escribió otro, ¿verdad? Pero sí uno puede hacer una interpretación de acuerdo a la estrategia que uno, en este caso, yo estoy transmitiendo el curso, ¿no? Estoy desarrollando estas ideas o este proceso de las claves, ¿no? Por eso le tengo que dar una interpretación. La interpretación que le doy es esta que yo le transmito. No, o sea, ir más allá va en contra de, digamos, de la propia actitud volitiva de cada uno.
¿no? Porque acá no queremos dogmatizar, ¿no? No queremos colocar dogmas, ¿no? Quizá uno podría interpretar, como dice Emiliano, la persona que escribió ese libro es una persona, ¿viste? No es es una persona, ¿no? Con lo cual, yo, como todo lo que está escrito en ese libro, es, eh, es, eh, es, una, es una cuestión interpretativa, ¿no? Uno interpreta lo que dicen las claves, ¿ok? Yo interpreto lo que dicen las claves. En este caso, yo interpreto esto que les digo. No voy más allá. No voy más allá porque, digamos, para lo que nosotros queremos transmitir es suficiente, ¿no? Es suficiente. No le podemos dar más vuelta que eso. Perfecto, Willy. Che, Willy, ¿para la semana hay algún trabajito? ¿Cómo venimos? Sí, sí, bueno, como ahora se nos va a ir el tiempo, si no, yo me comprometo a mandarlo por el chat, ¿eh? Lo más explicativo posible, ¿eh? Para no seguir Sí. demorando. Ya van a ser las 12. Así que bueno, muchas gracias por la presencia. Estaría bueno que se participe un poquito más, ¿no? Que haya un poquito más de intercambio. Lo dejo, así, capaz que uno por ahí prefiere escuchar nomás, pero estaría bueno eso. Y bueno, si nadie quiere decir algo más, vamos cerrando. Gracias, Willy. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Buen fin de Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, Guille. Gracias a todos. Chau, chau. Abrazo. Chau. Chao. Abrazo.